Buenas noches, soy Ana Camilo Martínez. Decía hacer un video porque no considero que un párrafo pueda alcanzar a expresar lo que yo sentí durante la exposición, que fue la exposición del testigo por parte de Jesús Abad sobre las memorias de conflicto armado. Pues personalmente, cuando yo me esperaba más bien como una recolección histórica de lo que ha sucedido, como narrado, digamos, desde el punto de vista periodístico. Pero lo que no me esperaba era encontrarme con las fotografías directas de las emociones que tenían las víctimas durante esos momentos de conflicto armado. Y había un montón de emociones como agonía, desesperación, tristeza, depresión, desesperanza y demás. Aunque hubo una parte de la exposición que hablaba de los acuerdos de la paz y es muy triste ver como había fotos de la gente feliz, aliviada de que finalmente llegaron a esos acuerdos, pero saber que esas fotos fueron apenas una minoría. La demás era pura desesperación, pura violencia. Y eso, la verdad, me hizo mucho pensar de lo que yo viví, digamos, como colombiano. Y me di cuenta que yo hago parte de una minoría, un pequeño porcentaje afortunado de la población que no sufrió un ataque, o sea, que no sufrió las consecuencias directas de conflicto armado, porque el conflicto armado nos afecta a todos, nos afecta estructuralmente, en términos estructurales, el país, pero directo como, o sea, mientras yo veía testimonios de un niño, digamos, de 5 años y decía como, este es el segundo desplazamiento del año. Yo a los 5 años estaba entrando a mi jardín infantil, tranquilo y feliz. Obviamente pues llorando en el primer día porque no quería que me dejaran mis papás en el jardín infantil, pero saber que mientras yo lloraba porque me dejaban en un jardín infantil, ese niño estaba llorando porque había desplazado por segunda vez. O por ejemplo, un chico de 12 años que fue reclutado al ejército, digo, a las FARC, y fue asesinado. Y yo saber que a los 12 años yo estaba en sexto grado, estaba aprendiendo el número negativo positivo, lo cual me parecía el peor problema hasta el momento. Y entonces como que uno comienza a comparar y es como, yo no vi lo mismo que esos niños. Lo que vieron esos niños fue radicalmente opuesto a la mía. Yo tuve el enorme privilegio de haber crecido, digamos, aquí en Bogotá, en una zona en que no era como el epicentro de conflicto armado. Mis papás no murieron, no hay desaparecidos en mi familia, yo no sufrí nada de esas cosas. Entonces, como, sin embargo, obviamente yo había leído el conflicto armado, pues como desde el colegio, en historia, sobre todo uno lee sobre el conflicto armado, las víctimas, la violencia, la duración de conflicto, las estrategias que lleva a cabo el país, pero uno nunca como enfrenta como, bueno, lo que realmente sintieron las víctimas. Yo veía pues fotos, digamos, no sé, de las comunidades desplazadas, pero testimonios personales, ver la crudeza así gráfica, eso fue lo que realmente me impactó de la exposición. Mientras yo estaba teniendo una infancia feliz y tranquila, esos niños estaban pasando el peor momento de sus vidas. Y pues, obviamente yo tengo una percepción del país como, bueno, es Colombia, si yo fui orgulloso de mi país, es súper feliz, todos somos felices, somos muy alegres, somos muy resilientes, pero es muy fácil decirlo para alguien que no sufrió las injusticias, un montón de injusticias por parte del Estado, no sufrió el ataque de los paramilitares, no le quitaron la casa, no le cerraron los padres, o sea, tantas cosas que yo digo, como así mi país es un país hermoso, cuando en realidad la gente, yo creo que mucha gente termina odiando su propio país, termina llorando por las injusticias que comete el Estado, por ignorar las matanzas que le hicieron a su familia, de todas las implicaciones, por tener que ser desplazada tantas veces en un solo año. Y eso me hizo pensar como Colombia, la verdad, fue un país muy cruel, fue un país muy injusto. Obviamente no voy a abandonar la perspectiva que, digamos, que país, o sea, que es un país muy feliz, con tradiciones muy arraigadas, la cultura, pero también tiene su lado oscuro. A pesar de que ya llegamos a los acuerdos de la paz y la frecuencia de estos conflictos ha disminuido, el dolor que ha causado a las víctimas, creo que obviamente todavía perdura hasta la actualidad. No es solamente como el hecho de haber perdido tierras, de haber sido desplazado, de que haya una asesinato de tu familia, sino también como el trauma psicológico que conlleva esto. Entonces,
esta exposición no, o sea, el fin no era informarte como, mira, existe conflicto armado, todos los colombianos sabemos esto, todos sabemos que son las FARC, todos lo sabemos desde muy chiquitos, pero lo que no sabemos es lo que realmente sucedieron esas víctimas. Y porque nosotros no somos capaces de imaginar tantos actos crueles, inhumanos, simplemente no tenemos la capacidad hasta que vemos que hay gente que realmente escapan de eso. Y uno se da cuenta como la verdad es que Colombia es un país muy corrupto, le falta muchísimo, demasiado como para llegar a la paz. A pesar de que llegamos a los acuerdos, no hemos llegado a la paz con las víctimas. Y que esta exposición permitió como acercarme a las emociones de las víctimas, no a las fechas como, mira, en estas fechas ocurrió tal, el país ha sido caracterizado por los patrones de violencia, sino las víctimas, lo que sintieron estas, lo horroroso que fue el conflicto. Y pues la verdad eso, pues obviamente después de la exposición yo me sentía muy triste, muy decepcionado del país como tal. Y me pareció también admirable que lo increíble como nos... O sea, así como dicen, una imagen vale 1000 palabras. Y estas imágenes me acercaron muchísimo al conflicto. Obviamente nunca voy a poder sentir ni una fracción de lo que sintieron esas víctimas en el conflicto armado, pero por lo menos intentaré entenderlas. Colombia es un país muy alegre, muy biodiverso, tiene todas estas características chéveres, tenemos una cultura hermosa, pero también tenemos un pasado muy violento, de que apenas nos estamos librando y tenemos muchísimos años para poder hacerlo. Gracias.